Luego de tantos años recorriendo América, luchando por tus ideales, ¿por qué decidiste volver a Venezuela? Para combatir al comunismo. Así me contestó Vasco Manuel da Costa Corales, quien será un nombre ineludible cuando las generaciones por venir indaguen sobre cómo se reconquistó Venezuela. Tu estela luminosa se asemejó en muchos aspectos al sabio guerrero, que, en las antiguas épicas señalaba el camino al tiempo que era de los primeros en el orden de batalla. De haber conocido a Vasco, Tolkien habría hecho a su Gandalf un amante del café, la historia hispana y la buena música. La diferencia es que los orcos y trasgos que combatió Vasco da Costa son reales. En sus carnes sufrió la violencia y torturas de quienes al creerse sin Dios, no reconocen ninguna noción de dignidad humana. Hay seres excepcionales, que parecen ser destinados a cambiar su mundo. Vasco era uno de esos genios que, dotado de una voluntad irreductible, defendió sus cristianos principios hasta el último suspiro. La clase política venezolana jamás le perdonó una rarísima virtud casi inexistente en este mundo moderno, la coherencia. Vasco fue coherente, y a través de su apostolado político, instruyó sobre el nacionalismo católico hasta entregarse él mismo al martirio. Quienes le conocimos, podemos atestiguar su profundo patriotismo. Amó a Venezuela con la misma entrega con que siempre protegió y ayudó a sus amigos. Tus estancias en las mazmorras de las tiranías, y las cartas que envió desde esos pequeños infiernos, nos hacían reflexionar sobre la justicia de nuestra causa. Estamos en el bando de la verdad, y cada ataque del enemigo rojo nos lo recuerda. Cuando partió, confieso que me hallé muy afectado. Pensé que con él, morían las esperanzas de una Venezuela libre, se nos iba el arquitecto de cientos de planes para derrocar la barbarie. ¿Cómo lograríamos la transición sin el hombre pertinente para ello? Una tarde de cafés en una panadería del paraíso, Vasco atisbó algunas dudas que tenía de orden espiritual. Tras algunos argumentos teológicos propios de su sapiencia cuasi monacal, señaló la iglesia de la Coromoto y espetó: da igual lo que diga, allí cada día en cada misa pasa un milagro. Tu cruzada, porque él fue el cruzado de nuestro tiempo, la hizo en nombre de ideales que son eternos y que van más allá de este mundo perenne. La muerte, solo un trance, un cambio de trinchera en esta guerra espiritual entre la luz divina y las tinieblas. Tus embates, espada en mano, tienen eco en la voluntad de los cientos de cruzados que reclutó e inspiró. Jesucristo enseñó que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Jin 12:24. Así el ofrenda de Vasco, no fue en vano. Y tal como él mismo solía parafrasear a Tertuliano, si la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos, estoy seguro que su sacrificio es la semilla de nuevos nacionalistas que con la cruz y la espada salvarán a Venezuela. Por Manuel de la Cruz. Vasco da Costa es un politólogo anticomunista, exprisionero político de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ha sido encarcelado 8 veces y ha sido víctima de torturas, hasta que el pasado 1 de septiembre fue liberado por la medida de indulto que benefició a 110 disidentes venezolanos. Al llegar a su casa la encontró destruida, pues más de 30 hombres del régimen rompieron lo que encontraron a su paso y se robaron lo que pudieron. Sin embargo, es una de las pocas víctimas que aún se atreve a decir lo que vivió en la prisión, y su testimonio confirma las violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad y que fueron denunciadas por la reciente investigación de las Naciones Unidas. Estamos en la casa de Vasco da Costa, ven cómo se forzó la puerta y ven el estado en que han dejado la casa, totalmente patas para arriba. Estamos aquí, ustedes pueden ver lo que hizo esta gente. Está todo en el aire. Yo he estado en diversas cárceles, cada una es muy diferente. Yo he estado en el Helicoide, en el Dijesín, en Santa Ana, en Ramo Verde, en el Rodeo 2, en Tucuyito, en el Helicoide, en Captura de Rosal, etcétera, etcétera. En las cárceles hay lo que se llama, se come muy mal. De vez en cuando a mí me van a torturar en las cárceles, me dan palizas, pero dentro de ese ambiente es muy fuerte. Yo vivo, realmente uno sobrevive.
En las cárceles militares como Santa Ana y Ramo Verde es diferente, porque como ellas nacen como militares puras y hoy hay presos políticos militares, hay también pranato, pero el pranato en las cárceles militares, por el origen que tiene, es puesto por el director. A no ser el DIGESIN que va de vez en cuando a torturar en las cárceles militares, el director escoge jefes y los castigos físicos y todo eso lo da a través de presos. Lo que hace la vida muy dura y muy complicada, porque usted está bajo la presión de la dirección de la cárcel con la amenaza de la estructura terrible que hacen allá adentro, la propia dirección, avalado por ellos. El que no acepta, o lo sacan, o lo castigan, o incluso lo matan, porque ha habido varias muertes por no querer en Ramo Verde, por no que lo llaman suicidio, pero no son suicidios. El DIGESIN y el helicoide es diferente, porque ahí es un régimen tipo campo de concentración brutal. En el DIGESIN a mí me daban palizas todos los días. Para comer a mí me desnudaban, tenía que arrodillarme delante del custodio, me tiraban la comida en el piso y tenía que comerla en el piso arrodillada delante del custodio. O sea, es una monstruosidad. Porque a mí me dice, tú sales de la cárcel, no te da miedo. No, es que yo salgo alimentado. Y después de esta cárcel, las monstruosidades que vi, más alimentado salgo. Y más convencido que hay que acabar con esta porquería. Y que esto es una tiranía que no sirve para nada. O sea, estoy absolutamente... si no estaba convencido en las otras 7, en esta 7 salí totalmente convencido. Es una monstruosidad que hay que acabar. A mí me da gracias. No, que tal cosa, que es ilegítimo. Ilegítimo este gobierno. Aparte que el presidente nunca presentó la partida de nacimiento para demostrar que es venezolano. Pero ilegítimo es este gobierno. Legítimo es el que hace cualquier cosa para sacarlo. Vamos a poner las cosas como son. La tiranía venezolana tiene sometida al pueblo de Venezuela por medio de las armas. Y por medio de las armas, en muy buena parte, o en una parte importante, de las armas del propio pueblo, que nosotros se le entregamos a las Fuerzas Armadas. También están las armas de los colectivos y lo que se llama el ECO, que es el Ejército Cubano de Ocupación, que todo el mundo sabe que existe, que son 30.000 personas. Entonces, frente a ese poder de fuego donde estamos amenazados de muerte, y ellos no salen porque nos matan o nos meten presos o nos desaparecen o nos torturan, hay que tener poder de fuego. Pero le vuelvo a decir, todo con inteligencia. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí como socialismo del siglo XXI es una secta socialista con algunos aspectos de teología de la liberación que simplemente ha tomado el poder y ese poder está dirigido o fungen como jefes una banda de criminales que tienen secuestrado todas las instituciones del Estado y simplemente lo que pretenden es hacer un país de esclavos y permanecer ellos para siempre en el poder. Trabaja con la izquierda internacional y ellos pretenden poner el comunismo en todo el mundo. Y Maduro fue formado en Cuba cuando su padre era el que mantenía secuestrado a William Niehaus, que trabajaba con el papá de Jorge Rodríguez, que fueron los que tomaron la West Illinois. Y eso era todo un proyecto de una serie de gente que estaba perfectamente combinada ese tiempo. Cuando muere Chávez, entra todo lo que era la antigua Liga Socialista. Y Maduro es simplemente un títere, esclavacho, un alumno, llámalo como quiera, de Raúl Castro y de esa estructura cubana que fue lo que le enseñaron a cómo se mueve el comunismo. Entonces Cuba dirige aquí, pero en realidad no es Cuba. Esto es
chuparle la sangre a la riqueza de un pueblo para alimentar la izquierda internacional, que tiene gente muy preparada y que ellos tienen planes para toda América. Y yo lo que le digo al pueblo de Cuba, y se lo digo de todo corazón, es que hay una sociedad cubanoamericana que tiene recursos, tiene inteligencia, y hay una resistencia interna dentro de Cuba. No esperen que otros nos vayan a ayudar. Utilicen sus herramientas. Pero la liberación de Cuba va a ser como la de Venezuela, va a ser desde adentro. Se ha impuesto en Venezuela, se ha impuesto un sistema que se llama el socialismo del siglo XXI por medio de la revolución bolivariana, o sea, lo que es simplemente el comunismo, como lo hizo Allende, igualito. Este es un país donde se perdió el Estado de Derecho, donde no hay elecciones libres, donde la gente anda con miedo, un país que es rico, donde el 80% vive en extrema pobreza, o sea, $2, $3 al mes, y el resto se rebuscan de maneras distintas y algunas no muy santas